¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Armas y aquí estamos en Clave Familia como cada viernes a través de Canal B. Ya saben que los temas que tocamos aquí tratamos de asociarlos a lo que involucra a la familia. El viernes 5 de abril hubo un lanzamiento de un libro titulado Agenda 2030 en el Perú, Desarrollo Sostenible o Rendición de Soberanía. Vamos a descubrir si esto de alguna manera afecta a la familia del Perú, porque lógicamente este libro contiene mucha información que esperemos que en esta hora nos pueda alcanzar. Y tenemos como invitada a una de las autoras de este libro. Ella es Juliana Caxia. Creo que no necesita más presentación. Así que, ¿cómo estás, Juliana? Muy bien, Daniel. Gracias por la invitación para comentar este trabajo que acabamos de lanzar, ¿no? Muy bueno, muy interesante y que creo que nos puede, digamos, aterrizar en lo que muchas personas podrían pensar. Digamos, la Agenda 2030 tiene una imagen positiva. Es más, te cuento que en algunos colegios particulares religiosos, en su periódico mural de la entrada está Agenda 2030. Y vamos a poner en contexto, como para que la gente que no sabe qué es la Agenda 2030. Año 2015, septiembre, la ONU, la Asamblea General, todos los líderes mundiales se ponen de acuerdo y quieren un cambio en el mundo, una visión. Claro. Quieren una visión. Después hacen unos objetivos, los famosos ODS, ¿no? Porque muchos ODS. Objetivo de Desarrollo Sostenible. Entonces, así rápidamente estamos haciendo, digamos, un marco descriptivo para que no hablemos pues chino, digamos. ¿Ya? Cuéntanos un poquito más si es que algo nos falta. Creo que después se desarrolla en 5 ejes grandes, las 17 y después en metas y indicadores. Sí. De hecho, la Agenda 2030, como bien dices, se lanza en el 2015, pero es como una reformulación o un segundo capítulo de los Objetivos del Milenio. Ah, ok. En el 2000 hubo... Claro, los Objetivos del Milenio, y dicen ya, como no alcanzamos los Objetivos del Milenio, ahora vamos a tener unos objetivos al 2030 y seguramente estamos en el año 2024 y por lo que dicen los informes de la ONU que yo reviso para estos tipos de trabajos, no se van a alcanzar, porque en el 2030 va a ser complicado tener hambre cero, vivienda para todos, agua para todos, entonces seguramente va a haber Agenda 2060, 2090 y 20 eternamente mientras la ONU decida mantener esta línea de trabajo, ¿no? Ya, pero ahí justamente te voy a hacer algunas interrupciones porque, claro, nosotros también como personas de a pie, como ciudadanos comunes y corrientes, somos afectados por la política, porque esto es política. Sí, finalmente. 100% política. 100%. Entonces, quien piense que la política no afecta a las personas, pues está equivocado y por eso estamos como estamos, porque no nos involucramos. Exacto. Ahora, yo como un ciudadano de a pie, me hago una pregunta, digamos, simple. Si yo quiero fin de pobreza, hambre cero, salud para todas las personas y todas las edades, educación de calidad para toda la gente del mundo, empleo y crecimiento económico para todos los países, reducción de las desigualdades que hay entre países y dentro de los países. 15 años no me van a alcanzar, pues. No, eso o sea, ya sería, ¿me entiendes? Es iluso, o sea, es ser Por eso yo digo... Una ambición que peca es una ambición que peca de no sé, de ilusión. Pero lo importante, creo, es entender antes de avanzar en el contenido, en qué es una agenda, en el marco de la Agenda 2030. Porque una agenda uno lo entiende como, no sé, oye, yo abro mi libretita o en el teléfono y digo, el martes tengo reunión de padres de familia, el jueves el cumpleaños de mi abuelita, ¿no? No, cuando hablamos de la Agenda 2030 hablamos de un plan programático, una lista de prioridades. Y eso va a ir un poco respondiendo a la pregunta, ¿por qué? Porque si yo digo, mi prioridad 1 son el trabajo, ¿no? Mi prioridad 2 es el gimnasio, soy madre de familia. Mi prioridad 3 es tomar café con mis amigas. Esa es mi agenda, mis prioridades en la vida. Es tan importante lo que pongo como prioridad en la vida como lo que no pongo. Al decir que mis prioridades es ir al gimnasio y tomar café con mis amigas y no poner mis hijos, mi esposo, mi familia, te estoy diciendo algo. Claro.
¿Sí o no? Claro, claro. Ya, así funciona la Agenda 2030. Entonces, claro, tú ves 17 objetivos de desarrollo sostenible y tú dices, claro, hambre cero, qué bueno, fin de la pobreza, excelente, educación de calidad, extraordinario, igualdad de género, yo no estoy de acuerdo, pero entre hombres y mujeres, ¿quién se puede oponer? Vivienda digna, paz en el mundo, cambio que no se, ¿no? Cambio climático, extraordinario. Ya, ¿y dónde está la familia? No existe. O sea, en la lista de los 17 objetivos no hay el término familia. El término madre solo está mencionado como madre tierra. Entonces, cuando uno revisa lo que no se dice, te das cuenta por qué la Agenda 2030 no es tan bondadosa y está llena de contrabando ideológico. Y acá hay otro punto importante. La gente que opina sobre la Agenda 2030, tanto a favor como en contra, pecamos de un defecto, es opinar sin haber leído. ¿Okay? Sí. Entonces, lo que hemos querido hacer con este trabajo es acercar a la mayor cantidad de gente una interpretación sobre la Agenda 2030 y su aplicación en el Perú, en la firma del marco de cooperación, que eso no hay necesidad de entrar ahorita. ¿Por qué? Porque yo sí le doy la razón a todos los ciudadanos de que no podemos perder el tiempo. Hay cosas más importantes que hacer que leernos los miles de documentos que publican a diario todas las agencias, fondos y programas de la ONU, porque se dedican a eso. Entonces, claro, hay ciertas personas, como nosotros, como yo, que es parte de mi trabajo, leerme todos los documentos, masticarlos y poder entregar un informe para que el resto de los amigos peruanos no pierdan tanto tiempo. Pero bueno, cuando uno lee, tiene que leer con detenimiento, lees la Agenda 2030, te tienes que meter a leer las metas. Ya, pero antes de llegar ahí, sí, justamente a la pregunta que te hacía, ¿qué había detrás? Porque justamente digo, 15 años es porque quiero vender este producto, esta idea buena, entre comillas, bonita, bien envuelta, pero hay algo que estoy contrabandeando, como bien dices, ya. Pero cuando uno revisa, la ONU está compuesta por 193 estados y lógicamente los que toman las decisiones, como tú decías, quienes han puesto esa agenda o esas prioridades son las potencias. Y nosotros como Perú tendríamos que haber, o nosotros hemos dicho, hemos levantado la mano en la asamblea, hemos dicho, mira, esto tiene que ir. Yo te aseguro posiblemente sí. Pero te aseguro que no era nuestro representante en la ONU, un señor que ¿quién la escoge? ¿Quién escoge el representante de la ONU, tú sabes? No. Seguramente algún funcionario público o la misma ONU. O sea, nadie en el Perú va a unas elecciones, yo voy a hacer que no me hagan un representante. Claro. O sea, es una elección y totalmente no sabemos arbitraria. si estamos representados. Y ahí voy al otro, algo que tú también mencionabas. Cómo las realidades de nuestros países, sobre todo latinoamericanos, pueden estar reflejadas en las prioridades de las potencias. O sea, ahí está, creo, el meollo del asunto y regresamos. Interesante la pregunta, ¿por qué? Porque la Agenda 2030 se busca imponer en Occidente, sobre todo en los países latinoamericanos o de tercer mundo. No vas a ver a funcionarios de la ONU firmando marcos de cooperación en el Medio Oriente, en Pakistán, en Afganistán, en Rusia, no. O sea, claramente lo que está detrás de la Agenda 2030, es mi interpretación y de varias personas, es buscar un cambio cultural. O sea, es un cambio antropológico dirigido un cambio de visión de las personas, a Occidente. ¿Ya? ¿Y qué tiene Occidente como valores hace 2000 años? ¿La persona? El cristianismo. O sea, más allá de que tú vayas a misa, al culto, reces, no reces, seas abortista, lo que tú quieras, tú estás en una cultura occidental basada en los principios judeocristianos. Es la verdad. Antes, después de Cristo, digamos. Sí, después. El corte, ¿no? Claro. El corte de... O sea, nosotros vivimos en sociedades judeocristianas. Esta agenda va a cambiar esos valores. Por eso está muy dirigida en estos contrabandos y en estas palabrerías a cambiar concepciones culturales. Y por eso su afán de meterse de arriba a abajo en todo lo que pueda en el tejido de cada país
para hacer normas, planes, planes escolares, de educación, de cómo manejar aves, informe 1, informe 2. Y te cuento una anécdota para ya ir, si quieres, más al tema del libro. En el último plan estratégico que ha lanzado la ONU Mujer, creo, si no me equivoco, es para el periodo entre el 2022 y 2026. La ONU Mujer es un organismo dentro de la ONU que se autodefine como aquella encargada de transversalizar el género en el mundo. Bueno, ha dicho explícitamente que hay un retroceso en la agenda de género en el mundo. Mi interpretación es porque la gente ya se ha dado cuenta que es absurda la agenda de género, entonces ningún país se quiere meter ahí. Pero como ellos se dan cuenta que los gobiernos no están avanzando como ellos quisieran, quieren tomar medidas más drásticas. Entonces, lo primero que dicen abiertamente y se sacan toda la careta es que la agenda, que no se va a poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible sin una transversalización de género en todos los objetivos. Entonces, si ya, yo imagino que en este programa, por lo menos yo estaba acá hablando de género algunas veces, entendemos que el género es una concepción antropológica de cómo entiendes al ser humano, y la ONU Mujer te dice que para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible tienes que transversalizar el género, ¿estamos o no hablando de un cambio cultural? Y tal vez ese sea el meollo del asunto, ¿no? No, tal vez. Es el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Perú, que está en la segunda parte del libro, que es el trabajo que yo aporto, que es el marco de cooperación, cuando tú ves los 6 efectos directos que busca la ONU en los planes estratégicos peruanos, los 6 todos los efectos directos de todos los planes estratégicos del Perú tienen que tener un efecto directo en el género. Ya. Entonces puede ser. Entonces, si tú unes, con esto termino, que quieren un cambio cultural, que lo confirman con una antropología de género, que es totalmente opuesta a una antropología judeocristiana, ¿es o no una agenda que busca cambiar cómo nos entendemos como personas? Sí, justamente a lo que quería ir es, voy a ser como si fuera un padre de familia que te está preguntando y que entiende a medias, digamos, esto, pero por ejemplo, tú hablas de marco de cooperación. Lo que se entiende es de que hay dinero de por medio, es decir, que hay una ayuda internacional hacia. Te pregunto, ¿es la ayuda de siempre, los préstamos del Banco Mundial, el Banco Interamericano, o son específicamente, cuando dijo la Asamblea, vamos a hacer este cambio en el mundo, vamos a hacer esta visión, digamos, a Agenda 2030, y a partir de ahí voy a repartir dinero a todos los países de acuerdo para implementar esta agenda? ¿Es eso o eso es un poco lo que quiero que me expliques? Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque la ONU no es una empresa. O sea, la ONU no genera dinero. La ONU vive de los aportes de los Estados miembros. Y supongo que las potencias aportan más. Sí. Y no solamente eso, sino que genera mecanismos la ONU a través de estos, la cooperación internacional para dirigir ayudas. Por ejemplo, el país A, primer mundo, quiere dar plata para un plan de desarrollo, un programa de desarrollo potable, en el Perú. por ejemplo. Ya, perfecto. Tú dices, ya, el gobierno, voy a poner un término, alemán. Los alemanes quieren dar plata para agua potable en el Perú. Perfecto. Pero dicen, ok, yo te doy el dinero, pero tienes que adherirte a los ODS. Ya, pero hablemos, ¿esto es antes de la agenda o ya recién se está dando esa cooperación? O sea, siempre creo que ha habido cooperación. Siempre ha habido cooperación internacional. O sea, siempre, no sé, digamos, hace mucho tiempo hay cooperación. En el Perú, yo hablo por el Perú. ¿Ya? Cuando tú entras a la página de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, a la sección de los bancos, que es el Banco de Proyectos Declarados, que son los proyectos que declaran las ONGs o las instituciones peruanas gubernamentales del dinero que reciben de la cooperación internacional, la manera de organizar los proyectos para tú buscarlos es la Agenda 2030. O sea, tú para poder aplicar, para que recibir dinero, tienes que decir, mi proyecto agua potable tiene impacto en el ODS 1, ODS, me invento, 7, claro, ODS 8.
Si no, o sea, yo no puedo venir y decir yo, ¿qué tal? Mi ONG, que se llama Origen, no le gusta la agenda, no le gusta la Agenda 2030, pero igual quiero plata. No, señora, dígame en su proyecto qué ODS va. O sea, sí o sí tengo que, de alguna manera, así sea de mentira, decir que me estoy comprando la agenda. Claro, entonces ya es una imposición ideológica. Es una imposición. Y es un chantaje es totalmente chantaje. Por eso es que nosotros decimos que la Cancillería tiene que hacer algo. ¿Por qué? Porque a través de la cooperación internacional se financia aborto explícito. Y en el Perú es delito. Tú puedes estar de acuerdo con el aborto, me parece maravilloso. Si tú quieres, ya perfecto. Pero es delito. Entonces ahorita tú no puedes meter plata de gobiernos internacionales amparados por una Agenda 2030 que promueve lo que es delito en un país. Es una violación de soberanía, pero grosera. ¿Y cómo lo han metido? Porque aparentemente... si aquí los objetivos hablan de cuidar a las personas, la dignidad, la igualdad, etcétera, la salud, de todas las edades todavía dice, ¿cómo podría esto, o sea, cómo metieron, dame ese ejemplo, porque tú creo que lo sabes, cómo metieron el tema del aborto así, cómo lo... Porque en el Perú es importante señalar que la Constitución ampara el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por lo tanto, a diferencia del género, mira la importancia, el género entra en el mundo oficialmente, digamos, a nivel político, en el 2005, en la conferencia de Beijing de la mujer. Entonces, nuestra constitución es del 2003. No hay términos de género. Entonces, como no hay nada que enmarque el género, en el Perú todas las normas de género son normas de rango menor. Total, no hay leyes, no hay nada. La vida sí está protegida por la Constitución. Entonces tú no puedes hacer una ley, una norma que viole la Constitución. Entonces, ¿qué usas? La cooperación internacional a través de ONGs que de alguna manera no están reguladas. La ONG es una asociación civil sin fines de lucro, tiene su sello de ONG para poder recibir dinero de la cooperación internacional. Y son una especie de, no sé, de embajadas. Operadores políticos. O sea, de embajadas que son, pues, no se pueden entrar, nadie puede entrar a ver qué hacen. Y cuando tú lees sus reportes que presentan a la APSI, a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, te dicen, no, recibí plata de tal institución o de tal gobierno para tal proyecto, duró de tal a tal fecha, me dieron tanta plata, la usé así. Y comienzas a leer las actividades que hacen. Algunas son bastante honestas y te dicen todo, otras te ponen 3 cosas y no te dicen qué hacen. Y te están metiendo todo eso. No solamente te meten aborto, que es delito, te meten promover casos emblemáticos para hacer litigios contra el Perú en la Corte Interamericana. ¿Así dicen los informes? Entonces tú dices, o sea, yo, Perú, le abro la puerta a un gobierno que le da plata a una ONG para que me haga juicios. Cambio de normas y leyes explícitamente. Y una cosa que me parece súper interesante y grave, hay proyectos donde buscan detectar voces disidentes a la agenda o a este tipo de progresismo, aborto, para identificarlas, cancelarlas y criminalizarlas. O sea, una violación expresa a los derechos humanos, libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de conciencia, todo. Entonces, todo eso está ahora legitimado en un marco de cooperación que afirmó el Perú en el 2022 en el gobierno de Pedro Castillo con Óscar Magurtua de canciller. O sea, han venido estos 2 señores, firmaron con la ONU y le dijeron, acá está. Todos los planes estratégicos del Perú son tuyos. Les han dado hasta la gobernanza. O sea, el coordinador residente de la ONU en el Perú es la cabeza de ver cómo son los planes estratégicos en el Perú en el amparo de este marco de cooperación. ¿Y quién podría decir si es que va viento en popa el tema de los objetivos claro, o podría negar y aparte te pone cooperación? El marco de cooperación, Daniel, tiene más de 187 páginas. Para hacer este informe yo me los he leído todos. Las 187 páginas, las recomendaciones
quienes han participado en la elaboración. O sea, una parte que es muy anecdótica es que ellos, por ejemplo, a la hora de meter el género, justifican el género, porque el género tiene que estar ahí, porque consultaron a 66 ONGs, algo así. Y a todas, o sea, 60 son adheridas a la agenda de género. O sea, no hay ni siquiera una paridad y un equilibrio. Es decir, mira, sí, 30 fueron, no sé, más conservadoras, por ponerle un término, y 30 más progresistas, y vamos a ver qué... No. Y es más, te dicen explícitamente, confirmaron que el género iba a ir. O sea, como que ya está dado. Ni siquiera vamos a poner a discutir si el Perú quiere un enfoque de género transversalizado en todas sus políticas. Entonces, y esto que te estoy diciendo, lo más cuestionable es que ni siquiera lo saben los congresistas. Nadie sabe. O sea, yo me he reunido antes de publicar este libro con muchísima gente que no tenía idea que existía un marco de cooperación. Gente en el gobierno. Sí, por eso te decía que sería bueno explicar esto de lo que significa el marco de cooperación y cómo muchas ayudas que también pueden ser loables están siendo, digamos, condicionadas, pero también se está traficando cosas que van a cambiar la cultura del Perú y que no necesariamente también son prioridades para nosotros. Ahora, regresando al tema de la visión del Perú al 2050, que me parece algo sincero, ¿no? Algo honesto, porque ahí sí parecía que había algo con una visión de futuro real. ¿Y por qué el Perú vendió, digamos, sus planes a esto? Supongo, y ahí quisiera que seamos imparciales a la hora de decir la respuesta, ¿no será que los funcionarios públicos también están entre la espada y la pared? Si cualquiera de nosotros puede llegar lo nombran encargado de quien tiene que tomar las decisiones de estas ayudas, y en el gobierno me refiero, y no tienes más que hacer porque ya pues hay una firma y hay países mucho más poderosos, nosotros seremos una hormiguita ahí en la asamblea. No podemos decir, no podemos achorarnos como se dice criollamente. Mira, creo que es una confusión de variables, de personalidades, por decirlo. La gran mayoría ignoran cómo funciona la Agenda 2030. Mucha gente, mira, el otro día en la presentación se me acercó una persona que no es funcionaria pública, digamos, de gobierno central, sino de un gobierno local. Me pareció súper honesta su aproximación. Me dijo, Juliana, no sabes cómo me ha servido venir a esto, porque yo pensé que yo podía escoger OEDs y decir, sí, la de género no hay forma, ¿no? Tal no hay forma, pero educación de calidad, ¿no? Pero ahora me he dado cuenta, porque esto es algo súper importante que también se dice en este libro, es que la Agenda 2030, tal como lo dice la resolución de la ONU, es integral. O la adoptas toda o ninguna. Tú no puedes decir, me escojo no, es completa. Entonces, estos que te dicen, sí, yo no estoy de acuerdo, pero me parece que hambre cero está bonito. Y la pregunta que te hacen es, ¿y ahora cómo hago entonces? Yo digo que la ONU fue la que inventó la lucha contra la pobreza. Que hay que educar bien a la gente, que hay que darle vivienda digna. O sea, ahora la ONU descubrió la dignidad del ser humano. Haz tus planes de hambre cero, pobreza cero. Yo creo que todos los países están en esa afán sin adherirte, sin poner tu circulito de colores, claro. Y hazlo. Pero ¿por qué tiene que ser sí o sí en la Agenda 2030? Eso es un punto. Entonces hay mucha ignorancia. Lo segundo, hay mucha plata. Entonces, yo no descartaría que hay gente que recibe premios o incentivos por impulsar o no ciertas cosas. Claro. Tercero, puerta giratoria. ¿Cuántos funcionarios públicos que promovieron Agenda 2030, Agenda ONU, Agenda de ONGs extranjeras no han terminado en grandes posiciones ahí? O sea, gente que ayudó a la imposición ideológica. Mira, digamos. yo me acabo de enterar, gracias a un amigo español, porque mira, para que veas que hasta los que estamos metidos acá se nos escapan las tortugas, que el que fue ministro de Vizcarra en época de pandemia, Martín Benavides, ahora tiene una gran posición, si no me equivoco, en la UNICEF.
que tú dices, oye, le dieron plata, no tengo cómo comprobarlo ni estoy sugiriendo eso. Solamente te digo que Jaime Saavedra, el gran impulsor del género en la educación en el Perú, como feminista, que la gente, oh, wow, Jaime Saavedra, un capo, bueno, ahora es una de las cabezas en temas de educación, si no me equivoco, en el Banco Mundial. Lo hiciste bien en el Perú, ven acá a hacerlo en el mundo. Michelle Bachelet, en Chile, socialista, metió el género, toda la progresía en Chile. Gran puesto, si no me equivoco, durante mucho tiempo directora de la ONU Mujer. Entonces digo, tenemos ignorancia, pensando de que, claro, te lo venden lindo. Carlos Beltramo, que es el coordinador de la primera parte de este libro, dijo en la presentación, te envuelven un caramelo envenenado. Entonces, él puso un ejemplo que me parece extraordinario para los padres de familia, sobre todo. Si tú ves a una persona, un hombre en la puerta del colegio de tu hijo repartiendo caramelos, tú no tienes cómo saber si el caramelo está envenenado o no está envenenado, ¿no? Pero tú por prudencia, ¿qué le dirías a tu hijo? No recibas ese caramelo, porque el sentido común te dice, oye, puede haber veneno, droga ahí, entonces mejor no lo recibas. Bueno, lo mismo pasa con la Agenda 2030. Pero aquí no es de repente hay caramelo envenenado, hay caramelo envenenado. Que tú ahorita no sepas porque no has estudiado cuál es el detalle del veneno, no importa. Pero hay caramelo envenenado. Entonces, por prudencia, no cojas el caramelo, ni el paquetito, ni una puntita del empaque. Y en términos de familia, es explícito lo que la Agenda 2030 quiere hacer con la familia en el mundo, ¿no? Ya, pero justamente ese tráfico del cual hablábamos... Contrabando, ¿no? Contrabando. Estamos hablando del punto 5, ¿no? De las ODS. Género, explícitamente, igualdad de género. Pero lo dicen, empoderar a las mujeres y a las niñas del mundo. Pero ya sabemos, los que más o menos conocemos el tema del género, a través de esto, que es transversal también y que es impuesto, tenemos que adoptar, y aquí las ayudas, digamos, están condicionadas a que esto esté en la educación, esté en todos los ministerios que están ya, digamos, en el Perú. Sí, no es un secreto, pues, que hay un montón de gente que... Como es una visión antropológica, es distinto decir vivienda digna. O sea, tú vivienda digna, tú dices, ok, voy a construir una casa, ¿no? Entonces, no importa, o sea, digamos, tu indicador verificable de que tu plan o tu plan de desarrollo está yendo bien es decir, ok, acá habían 0 casas, ahora hay 20 casas dignas. Ok, se hicieron 20 casas. En el género, ¿cómo haces? Sus indicadores son, claro, hay menos mujeres. Yo he leído los indicadores de la ONU Mujer, ¿no? Si bien han crecido la cantidad de jefes de gobierno en el mundo, todavía no es 50-50. Nunca va a ser 50-50. Inclusive puede ser 100% mujeres. Porque esto para mí la paridad me parece lo peor. No tiene sentido. Bueno, pero ¿cuál es tu indicador verificable del género? Es el cambio cultural. Es que prime esta visión de género, que es que las personas no somos hombres ni mujeres, son todas estas agendas trans, LGTBI, de feminismo, ¿no? De masculinidades tóxicas. Por eso es que en el Perú, bueno, ya lo derogaron, todos los funcionarios públicos hasta la semana pasada tenían que recibir talleres de género. Pero no solamente ahí está el contrabando, es una cosa que yo te quería decir. Por ejemplo, en la meta 3.7, derechos sexuales y reproductivos, en salud, para todos, ¿no? En la meta 5.6, derechos sexuales y reproductivos, que también es género. Pero la meta 4.1, 4 es educación de calidad, a mí me parece gravísima. Y eso bastaría para que no funcione absolutamente nada, ni siquiera el género. ¿Tú sabes cuál es la meta? No. Educación gratuita para todos. Esa es una meta. Todos los seres humanos del mundo tienen que ir a una escuela gratuita. ¿Qué quiere decir eso? Interpretemos. O sea, yo, si quiero educar a mis hijos en una escuela privada de cualquier calidad, pero que tiene un ideario que va con mis valores, no voy a poder. ¿Quién maneja la gratuidad, los planes de las escuelas gratuitas? ¿Quién? El Estado.
Entonces, la Agenda 2030 te está diciendo explícitamente en una meta, que es la de el ODS 4, que es educación de calidad, que la educación debe ser gratuita para todos los niños del mundo. Dime si hay algo más totalitario. O sea, yo no sé, todos nos desarmamos, sí, el género, que sí, pero qué lindo. Ya, eso debería ir en contra hasta de todos los liberales progresistas. ¿No? Que el Estado, que el individuo, ya. 4.1, tu hijo, tu liberal, ¿no? Va a ser educado por el Estado. O en este caso tu nieto. Porque si esto avanza y las voces disidentes no se pronuncian a tiempo, probablemente... Porque esto creo que hay mucha gente que ya desde hace unos años, y creo que ahora más que nunca, está pronunciándose sobre esto. Por eso que están desesperados. Ya se han dado cuenta. Y quieren hacer de todos. Es más, por ejemplo, en la ONU Mujer, en este plan estratégico, hablan de agudizar las medidas para que la gente se adhiera. Como la gente no se adhiere al género por sentido común o naturalmente, bueno, hay que obligarlos. Claro. ¿Cómo? Porque necesitan la plata o por necesidad, digamos, pura y dura, o por ambición. Pero igual les vamos a tener que dar la plata. Cuando uno se mete en este tema es importante cruzar todo, ¿no? Porque tú te metes en este mundo y respira, ¿no? Claro. Es muy gracioso porque la ONU Mujer en su plan estratégico, esto lo cuento como anécdota porque me parece un mate de risa y creo que por ahí puede caer la ONU Mujer, porque ahí sí no les van a atracar. Para el 2028 tienen como plan que el 50% de los funcionarios de la ONU tienen que ser mujeres. Entonces quiero ver a todos los funcionarios de la ONU, no. Eso es un dato importante. Otro dato súper importante, Daniel. Me parece broma, la verdad. Sin justificar absolutamente nada de ningún tipo de abuso, venga de donde venga. Pues, tienen toda una agenda anticlerical, ¿no? El abuso, ¿no? de la gente de iglesia. ¿Tú sabes la cantidad de casos de abusos que hay de los cascos azules de la ONU? ¿Y sabes cómo te das? O sea, primero que está publicado en todos lados, y segundo, que la ONU Mujer, porque le sale pues su feminismo radical, y como todo lo que toca el feminismo actual, embarra hasta sus pares, ¿no? Hombre que está con feminista termina embarrado de todas maneras, que se hace el sororidad, el aliade, siempre termina embarrado. Bueno, eso va a pasar con los funcionarios de la ONU. Bueno, ya ha puesto explícitamente la ONU Mujer que tienen que, evidentemente, lo cual me parece bien, sacar estos casos. O sea, la ONU, en países como África, donde hay, por ejemplo, desastres naturales, cuando llegan los cascos azules, que es esta policía de ayuda, condicionan la ayuda a las víctimas de estos desastres o de estas guerras a intercambios sexuales en niños. Es horrible. Entonces, claro, también vienen con sus moralinas. Ojo, yo no estoy justificando, pero eso se lo digo para los incautos que piensan que todo la ONU y lo que viene listo, y que todos los funcionarios son pues impolutos, ¿no? Y todo lo que viene del otro lado está apestado por los valores ultraconservadores. O si no estás de acuerdo con la ONU también eres exacto. Entonces yo digo, ok, perfecto, ni uno ni el otro, pero tampoco me pintes como el paraíso en la tierra y lo otro el infierno. Veamos la realidad. Y con esta realidad vayamos tomando decisiones. Pero bueno, lo que te decía es que se han dado cuenta que la cosa no camina como ellos quieren. Entonces van a tomar medidas. Y en esto, por ejemplo, es importante cruzar lo que les estaba contando, esta variable, que es la siguiente. Hay dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hay como una sección, una parte que es la de libertad de expresión. Irene Khan, que era la jefa de esta parte de libertad de expresión, el año 2022 o 2023, creo que es de 2023, en octubre, ha publicado un documento. La relatora de libertad de expresión de la ONU, diciendo que hay mucha desinformación de género en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y esa desinformación de género, ¿qué quiere decir? Toda esta gente que se opone al género, desinformando, o sea, lo que estamos haciendo tú y yo ahorita,
¿no? Estamos desinformando. Estamos desinformando de género, por ponerlo humildemente desde este espacio. Entonces, la relatora del Consejo de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión de la ONU dice que hay que tomar medidas para callarnos, porque nuestra expresión está yendo en contra del avance del género. Claro. Entonces, a ese nivel de medidas quieren llegar. Y no es incauto pensar que se puede lograr, porque ya hay muchos países del mundo que han avanzado en esta agenda. Ahorita, en Escocia, han sacado esta ley de crímenes de odio, y quieren meter presa a la autora de Harry Potter, que es todo menos conservadora, hasta la acusan a veces de cosas horribles, por decir que los trans, o sea, que una mujer trans es un hombre. Yo nunca logro entender si la mujer trans es el hombre, pero bueno. Y la están persiguiendo y le dice a la mujer que Harry Potter, o sea, claro, la mujer ni siquiera está en Escocia y tiene más plata que la reina Isabel, ¿no? Entonces va a poder poner todos los abogados. En México, al presidente del Frente de las Familias de México, que estamos hablando, es un monstruo de país, lo han condenado por discurso de odio, por decir que los trans, lo mismo. Entonces, no es que, estamos hablando en los libritos acá, es real. Entonces, todo eso nos impacta a nosotros como ciudadanos de a pie. Lo que pasa es que es una agenda que va avanzando silenciosamente, y lo que nosotros queremos hacer con este tipo de trabajos es que ya no sea silencioso. Ahora, quiero hacer un paréntesis ahí, justamente porque me acuerdo que hace unos años, hace unos 10 años, fácil, quisieron aprobar en el Pleno justamente esta ley de crímenes de odio. Sí. Y querían poner que si tú hablabas algo, una palabra, en un crimen. Recuerdo que estaba el congresista Rosas en ese tiempo, que creo que se opuso e hicieron todo un tema. Y no lo aprobaron. Pero estaríamos, o sea, ¿a qué voy? Esto es solamente como para una pedagogía política ciudadana. O sea, tú llegas a tu casa en la noche y ves, ¿no?, el noticiero. La congresista X que salió de una ONG feminista, pues defendiendo esa ley porque dice se necesita una ley para condenar a todos los que odian, pero no saben que hay detrás todo un sistema que hace que ella sea la voz para que se apruebe esa ley. Claro. Pero una vez que se apruebe esa ley, es parte de una maquinaria en todos los países para aprobar leyes así, para que después callen a la gente disidente de la doctrina, porque la población en general no está enterada, solamente se entera por los medios de comunicación en la noche. Que también reciben mucha plata de publicidad estatal, se mueve mucha plata. Pero ¿qué pasa? Que cuando los papás ya se ponen, o sea, es decir, se ponen moscas, digamos, poniéndolo en términos criollos, cuando ya ven en los libros de sus hijos, pues, contenido de esta doctrina que estamos hablando, porque lógicamente esto se materializa, como dices, en el Ministerio de Educación, en los contenidos que le dan a los chicos, y más si quieren hacer, digamos, que la educación sea gratuita para todos, o sea, ya imaginemos todo lo que va a pasar. Entonces, cuando un papá ve ese contenido y pone el grito en el cielo y se golpea hasta el techo cuando ve que a su hija le están dando en el plan lector o le están dando en el DPCC o etcétera, entonces dice, oye, yo no quiero esto, y ahí se alza la voz y recién un ciudadano de pie se pone alerta de lo que estamos hablando. Entonces, padre de familia, esto que estamos hablando es oro puro, no es que estemos dos locos aquí departiendo. Loco puede ser, pero lo que hablamos no son locuras. Y locos para meterse, digamos, en estos temas y para armar, como tú bien decías, porque eso es lo hablo y aprovecho, te lo iba a decir al final del programa, pero aprovecho en decírtelo, o sea, tener el trabajo de armar las piezas, de ser acucioso, a partir también de tu profesión, ¿no? Yo pienso que Dios te ha dicho, ¿sabes qué? Sal del mundo corporativo y venga acá a hacer algo por la gente, ¿no? Yo creo que en el juicio final yo también voy a increparle a Dios algunas cositas que no entiendo. Pero para hacer ese trabajo de estar metido, porque de verdad, o sea, tú no puedes estar distraída en ningún momento, porque en un momento pacte una ley, un decreto, algo que pasa en el mundo, o sea, tienes que estar igual ahí atenta. Igual se nos escapan siempre, un montón, ¿no? Porque pasan un montón de información, y por eso creo que
parte importante es ser una especie de francotirador, ¿no? Ya. O sea, darle, o sea, como tenemos pocos recursos y como, o sea, ellos tienen unos monstruos, la ONU tiene... Es una aplanadora, finalmente. No, y olvídate, yo ahorita tengo 8 páginas, para mi siguiente investigación, para poder escribirla, tengo 8 páginas de links que tengo que leer. Y cada link es un documento. 8 páginas de Word de links. Y cada link te lleva 20 links. Entonces hay que ver si es repetido. Entonces es un monstruo. Entonces lo que creo que el trabajo que nosotros queremos hacer humildemente, y lo decimos acá que es un granito de arena, es ser como francotirador. O sea, darle los puntos que creemos pueden generar una onda. Porque claro, yo no puedo someter a ningún ser humano, porque es un sometimiento, a leer todos los documentos de la ONU. O sea, yo lo hago porque digo, ya, tampoco me los leo todos, pero, claro. Sino es para poder traducir y hacer entregas de este tipo. No, pero si no hubiera gente como tú, pues no llegaría la información, digamos, masticada y coherente y real y efectiva. Bueno, ojalá, te agradezco lo que dices, pero creo que también es responsabilidad de muchos de nosotros de poder, por ejemplo, ya te llegó esto en la mano, difúndelo. Y en esa línea, si me permites hacer el cherry, sí, claro, claro. Nosotros pensamos que es valioso este trabajo que hemos hecho, ha sido muy meticuloso, y por eso este libro, si bien está en físico, porque hemos hecho un lote para distribuir sobre todo a autoridades, ¿no? Sí, está gratuito, igualito y más bonito, porque acá está blanco y negro, pero ahí a color, todo en digital. Tú te puedes bajar el libro gratuitamente en la página de Origen, origen.org.pe, vas a la ventana de publicaciones y está el libro, te lo bajas en PDF completo y lo puedes compartir. O sea, no te sientas mal, no te llegó pirata, no estás cometiendo ningún delito. Nosotros lo estamos dando a libre disposición porque nos parece imprescindible que todos los peruanos puedan leer de qué trata la Agenda 2030 y cómo, mira acá yo chancona mi propio libro, lo estudio, claro. Y cómo se está implementando en el Perú a través del marco de cooperación. Esto ya lo tiene también, se los hemos hecho llegar a congresistas, al canciller, los vamos a llevar. ¿Por qué? Porque queremos primero empezar con la premisa de que toman esas decisiones por ignorancia. Por eso vamos a empezar. Entonces nuestra primera labor es decir, ok, si usted ignora lo que ha firmado el Perú, acá le damos un documento que le puede resumir horas o le puede reducir. O sea, yo para hacer este documento, el último, el segundo, de acá, no sé cuántos meses he estado trabajando, meses de meses, leyendo, un equipo de trabajo, validando la información, corrigiendo, viendo que todo esté pulcro, ¿no? Y luego la parte de los españoles, que es también impecable. Entonces, son meses de trabajo, si no es un año o un poco más. Y también sacaste unos videos con Agustín Laje, ¿no? Sí, con Agustín Laje sacamos 4 videos, que era la Agenda 2030, la Agenda 2030 en el Perú a través de la cooperación internacional, pero nos centramos principalmente en el género. Entonces son complementarios. Tú ves esos 4 programas que los puedes buscar en YouTube, ¿no? Agustín Laje y Juliana Caxia, va a ser más fácil encontrarlos, y vas a verte 4 programas. Con esto ya vas generando un conocimiento. Un aparato más crítico. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que la gente se informe y genere su propio juicio. Claro, a partir de lo que va conociendo, porque desde la ignorancia pues uno no puede estar debatiendo. Y el caramelo está envenenado, está empacado, bonito. El otro día en una reunión que hubo con padres de familia, una madre, creo que, no sé si, creo que una charla que yo di, una charla que yo di en un curso sobre la Agenda 2030, una señora que estaba ahí me dijo que ella hasta ese día estaba colaborando como voluntaria en un grupo que promovía los ODS. Y no tenía ni idea de lo que yo cuando dice que me dijo, te escuchaba y me quería aventar por la ventana porque no tenía ni idea de lo que estaba ayudando. De lo que estaba ayudando y literalmente se quería poner a llorar. Entonces le dije, oye, tranquila. Fue utilizada. No, o sea, y lo más probable es que el grupo de jóvenes a las cuales ayuda tampoco tengan ni idea. Entonces le dije, tranquila, porque te han dado un caramelo. Tú eres un niño que ha recibido un caramelo envenenado. La culpa no es del niño.
pero el padre, en este caso, tiene que alertar y decir, oye, no cojas, ¿no? Entonces nosotros no es que queramos ser los padres, ni mucho menos, cada uno es adulto y puede hacer lo que quiera, pero tal vez este tipo de entregas ayuda. Los padres de la patria, sobre todo. Mira, es bien complejo, pero al final no es tanto. Basta saber lo principal y decir, mira, por prudencia, hasta que no sepa más, mejor no apoyo. No, pero está bien lo que tú dices, el planteamiento de que llegue a las manos indicadas para que puedan tener esa capacidad de poder decidir, debatiendo, dando puntos de vista, pero sobre el conocimiento. Entonces las autoridades son las que toman las decisiones y tienen que leerse pues ese libro, ¿no? Porque si no, Sí. ¿cómo las toman? O pueden ser hasta sorprendidos como mucha gente, ¿no? Y hay mucha gente que sabe sobre este tema. O Si sea, lo sabe refilón. nosotros, no, tú puedes buscar en YouTube o en un Ah, montón de videos, internacionalmente sí, pero sí, sí. lo que creemos que es un aporte inédito, por decirlo, es que lo que nosotros hemos querido hacer con este trabajo es decir, ok, todo el mundo dice que la Agenda 2030 es esto a nivel teórico. Eso es lo que dice la resolución. Oye, ¿será verdad? Bueno, veamos un caso práctico. Vamos al documento. Y esto que, desde mi punto de vista, aquí se queda solo en el análisis de un documento, que es el marco de cooperación. Ya en el video de Agustín Laje y en varias intervenciones que yo tengo, sí pueden ver aplicaciones prácticas a través de ONGs, proyectos concretos. Este libro no llega a ese nivel de decir, mira, entran proyectos de este calibre. Todo eso lo hemos venido denunciando en distintos ámbitos en redes sociales. Porque, claro, si no, el libro sería gordazo. Y sería muy... Claro, y eso fue un discernimiento, tú sabes, porque tú dices, ok, quiero poner todo en un libro. Hay dos problemas. Todavía no lo entregaría y se nos seguiría pasando el tren, porque eso se actualiza también. El 2026, estamos en 2024, ¿no? Se actualiza. Y segundo, bueno, la gente tampoco tiene tiempo de leer una cosa enorme. Claro. Entonces, mejor vamos haciendo entregas. Y vamos haciendo no solamente entregas escritas, sino, por ejemplo, este programa, ¿no? Donde vas profundizando y vas enterándote mejor de las cosas. Y creo que es responsabilidad de nosotros difundirlo. O sea, tú escuchas este programa o recibes este libro digital, difúndelo, convérsalo con tus hijos en la mesa, convérsalo en el colegio. Esos colegios que tú dices, donde entras y ves el ODS, ese director debe leer este libro. Sobre todo si es católico. Un católico o un cristiano no puede adherirse a la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque tiene aborto, porque tiene género y porque tiene educación gratuita. Y eso va contra la libertad religiosa. No vas a poder tener un colegio católico. O sea, la gente que te está poniendo esto en un colegio católico se está metiendo un balazo en el pie, porque está promoviendo una agenda que dice que no puede existir un colegio como el tuyo. O sea, es totalmente incoherente, ¿no? Correcto. Ahora, un poquito desenmascarando, digamos, y hablando como ciudadanos de a pie, es un poco sospechoso que, por ejemplo, digan, entre una de las cosas, pues vamos a luchar por las personas, por el planeta, pero los países más industrializados son los que contaminan más. Entonces yo digo, ahí hay gato encerrado, porque si los que imponen esta agenda de adentro son los que nunca van a cambiar sus políticas, es como que si nos vieran, como si nosotros no pudiéramos valernos por nosotros mismos. El problema con nosotros, como los tercermundistas que somos, sí. Es que somos además una región que hoy sí somos más atractiva para los poderes económicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al ser una región más conservadora, empezando tenemos más seres humanos en nuestras poblaciones, cosa que ya está desapareciendo en los países industrializados o de primer mundo, ¿no? Están sufriendo un problema, un invierno demográfico terrible que impacta en su mano de obra y por lo tanto en los costos, ¿no?, de su vida, y necesitan nuestros recursos. Y para evitar la guerra ponen una de las opciones acá, paz en el mundo. Para que nadie se pelee cuando nos vengan a invadir. A ver, una cosa importante es que hay algunos ODS que sí pueden estar bien. De hecho, la ONU fue creada después de la Segunda Guerra Mundial y gracias a la ONU no nos hemos reventado a bombas nucleares, ¿no? Eso es claro. El problema es que después, cuando la ONU comienza
de alguna manera perder cierta vigencia en la agenda por la cual es creada, se tiene que reinventar porque de algo tiene que vivir y comienzan a entrar todos estos ya poderes más importantes. Si a mí me preguntas, a mí, Juliana Cachalo, por mí, yo creo que todo al final es seguir la ruta del dinero. O sea, tú dices, oye, ¿por qué alguien quisiera cambiar culturalmente el mundo? Porque hay plata en este cambio cultural. De construir y volver a construir ya es un negocio. Planes educativos, informe 1, informe 2. Los funcionarios de la ONU son, desde mi punto de vista, un grupo de señores que viven muy bien en un organismo burócrata. Porque, por ejemplo... Son como una cofradía. Es una cosa de loco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú lees la ONU Mujer. Lo menciono porque lo acabo de leer y lo tengo fresquito. Súper interesante lo que te dicen entre líneas o a propósito o porque no tienen ni idea de lo que te están diciendo. Primero que te dicen que se tienen que reorganizar porque hacen un mea culpa que han estado trabajando desorganizadas. Las chicas de la ONU Mujer, ¿no? Segundo, te dicen que de alguna manera tienen que justificar su existencia para recibir más financiamiento, porque si no van a desaparecer. Entonces, por eso se tienen que reorganizar, porque, como yo te decía hace un rato, la ONU vive de donaciones, de aportes de los Estados miembros y muchas de sus agencias, de sus fondos, viven de donaciones privadas. Entonces, si no logran sus objetivos, pierden. Entonces, pierden su sustento. Y es alucinante porque en la ONU Mujer te dicen expresamente que van a pasar un poco del trabajo de escritorio al trabajo de campo. Lo reconocen. Pero ¿cuál es su trabajo de campo? Ya no solamente, te dicen, ya no solamente vamos a dar recomendaciones. Ahora ya vamos a viajar al país más o menos y nos vamos a sentar y a trabajo de campo. La vamos a pasar viajando. No, tú no las ves a las funcionarias de la ONU Mujer, no sé. Promoviendo valores. No sé, es una cosa, o sea, de verdad es como unos burócratas. Ya, pero eso vamos a hablarlo en chiquito. Alguna vez te escuché en una entrevista con Nicolás Lucar y con una persona más que no recuerdo el nombre, que tú les decías y le encarabas, pero inteligentemente, porque eso también cualquier ciudadano de pie que en el Perú diría, oye, si existe un ministerio para ayudar a cierto sector de la población y sus indicadores son negativos, o decir, claro. no tiene sentido, o sea, ¿para qué existe? Ya, pero viven de la ineficiencia para seguir existiendo. Exacto. Entonces, explícanos así rápidamente cómo es esto, porque creo que algunas personas dirán que así no me había dado cuenta. Mira, es bien fácil. El Ministerio de la Mujer, para ponerle nombre y apellido, vive para resolver problemas como el feminicidio, la violencia doméstica, el rol de la mujer, ¿no? En la sociedad, de género, etc. Todo es género. O sea, el Ministerio de la Mujer es como una sucursal del ONU Mujer, ¿no? Porque en el Perú. Toda la agenda, mira, no importa. Me da risa, ¿no? Porque ahí dicen Dina Boluarte, de derecha, no sé qué, pero el Ministerio de la Mujer es un territorio, bastión feminista. Ya. Cada vez que tú ves sus resultados, o la lectura que ellas dan a su resultado, porque puede haber bajado el feminicidio, pero ellos en lugar de decir, oye, estamos siendo eficientes, ¿no? Hemos bajado las tasas de feminicidio a un 20%, te dicen, mueren muchísimas mujeres. O sea, ojo, no estoy negando la realidad, solamente estoy diciendo la narrativa, ¿ok? Entonces, resaltan lo malo. ¿Por qué? Porque como ellas viven de resolver esos problemas, el día que esos problemas estén resueltos, dejarán de vivir de eso y tendrán que vivir de otra cosa. Claro. Entonces, así funcionan los organismos internacionales, por lo menos lo que estamos viendo hasta ahora, de generar instancias que son, desde mi punto de vista, hasta estériles. ¿Por qué? Porque tiene gente haciendo informes sobre cómo hacer informes. Porque esto es un término... Y necesito un asesor, ¿verdad? Un término súper interesante, rendición de cuentas. O sea, la rendición de cuentas a la ONU de parte de los países y las organizaciones. Entonces tú tienes que en el Perú implementar otro grupo de burócratas que se dediquen a hacer informes para contentar a la ONU, que te ha hecho un manual de cómo hacer informes e indicadores. Te voy a poner un caso concreto para que nuestros oyentes sepan. Cuando
Cuando Jorge Muñoz fue alcalde de Lima, decidió él pagarle $90.000 al PNUD, que es el Programa de Desarrollo de la ONU, para que lo ayude a hacer para adherirse a la Agenda 2030. No me acuerdo ahorita el término porque no era un ex. Para que la municipalidad se adhiera, digamos. Claro, no era para que Lima, ¿no? Le pagó $90.000 para que le diera un informe. O sea, tú lees el informe y es una burla. Eso lo pudo hacer la No, secretaria. agarra indicadores, te dice OEDS 1, hambre cero. Según el INEI, en el Perú hay 30% de hambre, nutrición, ya. Por lo tanto, se sugiere que la Municipalidad de Lima, ¿no?, haga planes para luchar contra el hambre. 2, pobreza cero. Según el INEI, el Instituto Nacional de Estadística, ¿no?, la pobreza en el Perú, tal, en Lima hay más pobreza en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. Falta mucho para combatir la pobreza. Se sugiere que la Municipalidad de Lima haga planes para combatir la pobreza. Eso hace la ONU. Ya, pero eso lo podía hacer un estudiante de la universidad. Lo podría hacer cualquier funcionario que tiene dos ideas de cómo entrar al INEI y articular dos cifras. Mira, eso es un informe. Y por eso le pagan al PNUD $90.000. Entonces sale Muñoz, evidentemente, en la portada. Hicimos un informe, se publicó y todo en un medio para hacer el examen. No me acuerdo bien el término, no era examen periódico universal, era algo así, o sea, que quería adherirse, y le dieron su informe de primaria, ¿no? Y ya está. Entonces, así tú lees los informes y vamos a hacer un análisis en el 2024 de cómo se está implementando el Plan Estratégico 2022. 4% obtenido, cifras, cositas y cuadritos y cuadritos. Para la ONU, nosotros somos numeritos. Entonces sí, 20 numeritos, tal índice, ¿no? Pero nadie se va a ver si ese numerito ha tomado desayuno, si ese numerito tiene una carpeta en el colegio, si ese numerito, ¿no?, sufre violencia efectiva en su casa, si ese numerito cuando sale caminando a su casa no la van a violar, ¿no? Porque no hay seguridad ciudadana, no le van a robar su celular, no la van a golpear, no la van a matar. Todos somos numeritos, entonces estamos llenos de numeritos y haciendo planes para que los indicadores y los numeritos suban, bajen, y de eso viven. No aterrizan, no conocen la realidad, la desconocen tanto que hasta pretenden vulnerar nuestra identidad cultural, metiéndonos planes globalistas que no responden a nuestros verdaderos valores. Excelente. Gracias por tu tiempo. Más bien, recuérdanos dónde lo encontramos digitalmente. Voy a hacer el tuyo porque el mío está un poco... Lo encuentran en origen.org, de organización.p, en la pestaña publicaciones. Descargar y ahí está. Igual pueden googlear Origen Perú, Asociación Origen Perú, y ahí encuentran y ya está. O Desarrollo Sostenible o Rendición de Soberanía, Juliana Cax, a Carlos Beltramo, y lo van a encontrar, y es gratuito, y por favor difundan. Listo, Juliana, un placer como siempre. Gracias, Daniel. Bueno, con nosotros será hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en Clave Familia. Chao.